Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test acerca de 20 preguntas para el examen de la UNACOM. Así que espero que nos vaya muy bien a todos y que contestemos de manera correcta esas preguntas. Vamos con la pregunta número uno. Lactante de 7 meses presenta lesiones eczematosas pruriginosas. Al examen se usará placas eritematosas respetando el área del pañal. ¿Cuál es el patrón típico de localización de la dermatitis atópica en esta edad? Mm, ya. Pregunta que nos pone un poco en contexto, pero aún así simplemente nos dice, o la pregunta directa es, el patrón típico de localización de dermatitis atópica. Puede ser que esto nos ayude, puede ser que no. Cuero cabelludo exclusivamente, palmas y plantas, pliegues inguinales solamente, región perianal, mejillas y superficie extensora de las extremidades. Lo típico es o son las lesiones eczematosas. Que haya placas eritematosas, pues bien, también vale. Y que respete el área del pañal, igual es algo atípico, o bueno, algo de la dermatitis atópica. Es un patrón típico el hecho de que cuero cabelludo exclusivamente, pues no. Sí puede haber en el cuero cabelludo, pero no es exclusivamente. La descartamos. Palmas y plantas, totalmente erróneos. Puede ser ya en la infancia, algo de los adolescentes, adultos, pliegues inguinales solamente. Tampoco. Esto igual puede ser algo de los niños, adultos, región perianal. Eso es incorrecto, pero mejillas y superficie extensora de las extremidades, sí. Eso es típico de la localización de la dermatitis atópica en esa edad. Y en adultos, en infancia, cambia esto. Será en los pliegues, puede ser, es el ejemplo más típico. Entonces, en lactantes con dermatitis atópica es común que las lesiones aparezcan en las mejillas y en las superficies extensora de brazos y piernas. La piel en esta zona es más fina y está expuesta a irritantes y alergenos. A medida que el niño crece, las lesiones tienden a desplazarse a zonas de pliegues flexoras como codos. Por eso es que los pliegues flexores juegan un papel muy importante después. Vamos con la pregunta número 2. Adolescente de 16 años consulta por pérdida de peso progresiva en los últimos 8 meses. Refiere intensa preocupación por engordar y evita alimentos con alto contenido calórico. Al examen físico se observa índice de masa corporal de 16,8, bradicardia leve y amenorrea secundaria. La paciente reconoce ejercicio excesivo y uso ocasional de laxantes, pero niega atracones. Según los criterios diagnósticos de la DSM-5, ¿cuál es el criterio principal que permite establecer el diagnóstico de anorexia nerviosa? Pues bien, acá ya tenemos el diagnóstico anorexia nerviosa. Incluso aunque no nos dé este diagnóstico, con todo este cuadrito que tenemos acá, ya debemos sospechar como diagnóstico principal la anorexia nerviosa. Aún así, muy buena la pregunta. Veamos las alternativas. Ingesta de más de 5.000 kilocalorías en una sola comida, ejercicio ocasional, IMC menor o igual a 17,5 o en percentil 5 en adolescentes, pérdida de peso involuntaria de 2 kilogramos en un mes o uso de laxantes sin pérdida de peso. Ya, por las alternativas, igual está sencillo, por el hecho de que en la pregunta nos dice, la paciente reconoce ejercicio exclusivo. Bueno, está bien que reconozca el ejercicio exclusivo, ya que nos dice ocasional. Y aún así, el ejercicio excesivo con el ocasional, pues no van de la mano para el diagnóstico de anorexia nerviosa. Y es excesivo, pues ya. Ocasional, uso de laxantes. Acá tenemos solo con laxantes, uso de laxantes sin pérdida de peso. Esto es algo que es indiferente respecto a los criterios diagnósticos. Pérdida de peso involuntaria, 2 kilogramos en un mes. Eso también es indiferente. Puede ser causado por ejemplo, cáncer. Puede ser un diagnóstico diferencial, pero tiene muchas causas. Este IMC sí es lo correcto. IMC menor o igual a 17,5. Acá tenemos 16,8 o percentil 5 en adolescentes, pero bueno, acá nos importa más el IMC. La ingesta de más de 5.000 kilocalorías es un dato de atracón y ese atracón se ve más no en anorexia, sino en bulimia. Entonces vamos a marcar la alternativa C, la cual es la correcta.
El diagnóstico de anorexia nerviosa, según la DSM-5, requiere criterios clínicos y cuantitativos que reflejan un comportamiento de restricción severa. La restricción de ingesta energética, la presencia de un miedo a ganar peso, alteración en la percepción de la figura corporal, la detección temprana es muy importante y para eso debemos evaluar el IMC principalmente y también la conducta alimentaria. En este caso, el IMC no se lleva mucho. Vamos con la pregunta número 3. Paciente de 65 años, 6 meses después de un accidente cerebrovascular isquémico que le dejó una hemiparesia derecha. Presenta aumento progresivo del tono muscular en el hemicuerpo afectado. Al examen se encuentra una resistencia aumentada al movimiento pasivo rápido del codo derecho, que cede, entre comillas, súbitamente al final del rango del movimiento, fenómeno de navaja de muelle. Además, presenta hiperreflexia y signo de Babinski a la derecha. ¿Qué tipo de hipertonía es la más probable? Rigidez de rueda dentada, espasticidad, distonía post-ictus, catatonia o miotonía. Pregunta que sí está compleja. Debemos recordar los síndromes hipertónicos, me parece acá. Rigidez en rueda dentada. Esto es típico de paciente con Parkinson. Queda como una especie de saltos a la resistencia. Espasticidad. Espasticidad sí. Nos dice acá resistencia aumentada, que dato muy sugestivo de síndrome hipertónico, pero nos dice que al movimiento pasivo, pero rápido. O sea, a la velocidad, en otras palabras. Y esto es característico de la espasticidad, la distonía post-ictus, distonía, contracciones musculares. No tenemos acá este dato, acá tenemos resistencia al rango de movimiento o resistencia aumentada al movimiento. La catatonia es un trastorno psiquiátrico que no tiene nada que ver con esto y la miotonía son trastornos musculares, que tampoco está especificado en este caso clínico. Entonces nos quedamos con la espasticidad, que es esta relación con la resistencia, pero a la velocidad, donde al cortarla, o bueno, donde va a ceder súbitamente, y esto será el fenómeno de la navaja de muelle. Entonces marcamos la alternativa B. Estamos en lo correcto, es un tipo de hipertonía caracterizada por un aumento de tono muscular dependiente de la velocidad del movimiento pasivo, dependiente de la velocidad. Recuerden eso. Se acompaña del fenómeno de resistencia que se ve conocido como el signo de navaja de muelle. Las características principales, que vale la pena mencionarlas: aumento de tono, el signo característico, asociación con síndrome de motoneurona superior, puede haber hiperreflexia, clonus, signo de Babinski, y ojo, acá teníamos un síndrome piramidal también por este accidente cerebrovascular. Patrones típicos: en hemiparesia, miembro superior adopta un patrón flexor y el miembro inferior uno extensor. La aparición post-ACV es común como secuela de varios meses después del ictus, secundaria a la reorganización neuronal. Los diferenciales que sí también vale la pena mencionarlos, por ejemplo, nos dice acá rigidez, no depende de la velocidad típica de Parkinson, distonía, son posturas anormales mantenidas por contracciones musculares. Recuerda más que todo contracciones musculares, que es la clave, la característica principal. Miotonía, dificultad para la relajación muscular tras una contracción, pero esto se ve en trastornos musculares o enfermedades musculares. Vamos a la pregunta número 4. Paciente de 72 años con antecedente de la parotomía por diverticulitis complicada hace 2 años. Consulta por un aumento progresivo de volumen en cicatriz abdominal. Al examen físico se observa una hernia incisional de 12 centímetros de diámetro, reducible, sin signos de estrangulación. Se programa cirugía electiva, considerando la alta tasa de recurrencia en hernias incisionales grandes. ¿Cuál es la técnica quirúrgica que ha demostrado menor riesgo de recidiva? Reparación con malla online o suplay, no sé cómo se dice, uso de pegamento tisular, sutura de catgut, cierre simple sin esfuerzo o fasciectomía total. Pregunta que puede parecer compleja, pero simplemente nos dice el gol estándar o la técnica quirúrgica que se usa en hernias incisionales grandes. Puede ser simplemente recordar lo de hernias, que acá nos da un cuadro clínico extenso, algo complicado, pero simplemente se va a una hernia y nos pide el tratamiento
el mejor tratamiento, la mejor técnica quirúrgica. Tenemos reparación de malla, Onlay Sublay. Bueno, reparación de malla está bien. Más que ver los nombres, que sea con la malla, pues es una técnica quirúrgica que tiene menos riesgo de recidiva. Uso de pegamento tisular, quizás, no sé, coadyuvante podrá ser, pero acá no es el caso. Sutura de catgut, el catgut es reabsorbible. Si es reabsorbible, nos puede dar riesgo de dehiscencias, la descartamos. Cierre simple, sin esfuerzo, no, debe estar muy bien reforzado esto, porque se puede volver a abrir. Fasectomía total, esta no tiene nada que ver respecto a la técnica quirúrgica para hernias, mientras que la alternativa A, sí, método de elección para el tratamiento de hernias incisionales grandes. Simplemente nos pedía eso. Pero estaba muy bien tener todo el contexto de la pregunta. Recuerden que así son muchas preguntas de la UNACOM que nos pueden dar un contexto muy amplio, pero la respuesta a veces puede estar relacionada o no al contexto. Tal vez se va a otra cosa. En este caso nos dice que hay dos técnicas de colocación, la onlay, sublay, y la sublay es la mejor, pero igual la onlay estará bien. Vamos con la pregunta número 5. Hombre de 87 años de edad quien consulta por astenia de 3 meses de evolución. Al examen físico se observa palidez de piel y mucosas y leve tinte ictérico de escleras. Hemograma, hemoglobina de 6,6, hematocrito de 17, volumen corpuscular medio 117, plaquetas de 110, glóbulos blancos de 3400, con fórmula diferencial de neutrófilos en 64%, linfocitos 20%, eosinófilos 5%, baciliformes 5%. ¿Cuál es el examen que se debe realizar para confirmar el diagnóstico? Citometría de flujo, niveles de eritropoyetina, niveles de vitamina B12 y ácido fólico, ProDCOMS, mielograma. Citometría de flujo nos puede servir si estamos pensando tal vez en leucemia, linfoma, cualquiera de las dos, pero pienso que acá tal vez por esta pancitopenia que tenemos, no sería el caso. La edad de 87 años, un paciente adulto mayor con esos cuadros, pero ojo, tiene también tinte ictérico en escleras, pero es leve, quizás sea algo, un distractor, podrá ser, pero acá tenemos la alternativa C, que es niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Quizás podemos pensar en ello, pero con pancitopenia, en un cuadro muy grave, quizás, pero no nos da más antecedentes, a pesar de que el volumen corpuscular medio está elevado. Niveles de eritropoyetina, pues acá no tiene nada que ver la eritropoyetina. Prueba de combos para anemia hemolítica, pero buena anemia hemolítica tener otros datos, no simplemente esto. Mielograma que nos serviría tal vez para descartar una mielodisplasia. Tenemos la pancitopenia, tenemos la edad característica. Esto del examen físico respecto al tinte ictérico, pues ya ahí cambia todo. Tal vez eso ya no sea lo más característico. Aún así, pienso que la mielograma puede ser lo correcto. Citometría del flujo, quizás no tanto, o sí, también pensando en leucemia. Niveles de vitamina B12 por anemia meloblástica, pero dudo mucho. Nos quedamos con la alternativa E, mielograma, y era niveles de BL12. Vamos a ver por qué. La anemia macrocítica severa, acompañada de pancitopenia leve y tinte ictérico. Pancitopenia leve, pues ni tanto. Es altamente sugestiva de anemia megaloblástica causada por un trastorno de síntesis de ADN en la médula ósea. Este tipo de anemia, la eritropoyetisis, es ineficaz, lo que conduce a hemólisis intramedular y a una elevación de la bilirrubina indirecta, responsable del tinte ictérico. Las causas más frecuentes son la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de ácido fólico. Ambas afectan la maduración nuclear de los precursores hematopoyéticos. El primer paso diagnóstico es la medición de los niveles séricos de vitamina B12 y ácido fólico para confirmar el origen carencial de la anemia. Pregunta que sí estaba muy compleja y sigo pensando que es miligrama. No, pero sí estaba bien. Tienes razón la explicación y pues sí, está demasiado complejo, pero así son las preguntas de la UNACOM.
Vamos con la pregunta número 6. Mujer de 28 años con palpitaciones, pérdida de peso y esoftalmos leve, TSH suprimida, T4 libre elevada. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento inicial? Bocio multinodular tóxico y odor activo, tiroiditis subaguda, tratamientos ONAINES orales, enfermedad de Graves, su tratamiento es metimazol oral, adenoma tóxico, su tratamiento es la tiroidectomía, tiroiditis indolora, el tratamiento es esperar vigilante. Entonces, por el hecho de que tengamos TSH suprimida, T4 elevada, pérdida de peso, exoptamos leve y palpitaciones, lo primero que debemos pensar es en enfermedad de Graves. Lo primero que debemos pensar, porque bocio multinodular tóxico. ¿Qué más? Adenoma tóxico, quizás por la edad y porque no tengamos datos, tal vez una ecografía podría ser para pensar en ello. No, lo dejamos así, no son correctas. Tiroiditis aguda, el primer dato es dolor. Acá no tenemos dolor. Tiroiditis indolora, esta sí sería muy rara que nos pregunten por el hecho de que es un cuadro autolimitado. Quizás nos tendría que dar datos algo inespecíficos al decirnos todo leve, muy leve, casi de apariencia normal, podría ser otro dato, pero es algo autolimitado, por eso se espera vigilante. Cosa que acá pues ya tenemos palpitaciones, que esto ya no es nada leve ni inespecífico. Vamos a marcar enfermedad de Graves y estamos en lo correcto por el hecho de que se trata de un cuadro de hipertiroidismo. Todo esto lo podemos asociar a la enfermedad de Graves, que es autoinmune. Se caracteriza por la estimulación del receptor de TSH por anticuerpos, lo que induce la sobreproducción hormonal. Los exoftalmos es un hallazgo definitivo, clave. El tratamiento farmacológico es con el metimazol. Vamos con la pregunta número 7. Mujer de 76 años con dolor crónico e inflamación regional en rodilla derecha y antecedentes de hipomagnesemia. Radiografía de rodilla muestra calcificaciones lineales meniscales. ¿Qué alteración electrolítica favorece la formación de cristales de pirofosfato de calcio? Hipomagnesemia, hipercloremia, hipercalcemia, hipopotasemia, hiperfosfatemia. Tenemos una paciente adulta mayor que tiene antecedente de hipomagnesemia. Este pienso que es el dato más llamativo y que nos orienta en la alternativa correcta. Aún así, nos muestra calcificaciones y nos pregunta la alteración electrolítica para esa formación de calcificaciones que son cristales de pirofosfato de calcio. Acá, que haya una de las alternativas como hipercalcemia no es lo correcto. Que el calcio esté elevado no es el factor principal predisponente para pensar en cristales de pirofosfato de calcio, pero como les dije, acá el antecedente de hipomagnesemia es el más importante porque es el principal. La hipercloremia no está relacionada a la formación de cristales. La hipocalemia nos da otro tipo de trastornos y la hiperfosfatemia sí nos puede dar ciertos cristales, pero no específicamente de pirofosfato de calcio. Entonces marcamos la alternativa A, siendo esta la correcta. Se asocia a, a una mayor formación de cristales de pirofosfato de calcio, ya que el magnesio actúa como un inhibidor de la cristalización. Entonces, si está bajo, facilita la disposición, la predisposición para que exista la deposición de cristales en cartílago y meniscos, y esto va a promover la condrocalcinosis. La hipercalcemia puede influir, pero el magnesio es un regulador mucho más directo, más específico. La hiperfosfatemia se asocia a otras alteraciones metabólicas, la hipocalemia o hipopotasemia no está relacionada con todo esto y la hipercloremia nos dice que carece de vínculo clínico. Pregunta buenísima. No recuerdo si la vimos en alguna reconstrucción de la UNACOM, pero muy buena pregunta. Vamos con la pregunta 8, ¿qué es el liderazgo transformacional? Controlar estrictamente tareas, negociar precios, enfocarse en la rutina, solo delegar sin seguimiento, inspirar y motivar el camino
y motivar al cambio y desarrollo personal. Pues ya esta está sencilla, la alternativa E. Suerte que nos toque una de salud pública que sea sencilla, porque saben que la de salud pública muchas veces son las más complejas. Entonces, este liderazgo transformacional se fundamentará en la capacidad de inspirar y motivar a los colaboradores para que trasciendan sus intereses individuales en favor de los objetivos colectivos. Ese estilo promueve la innovación, el compromiso y el desarrollo personal y profesional. Pregunta buena de salud pública. Vamos con la pregunta número 9. Hombre de 68 años, hipertenso con antecedente de insuficiencia cardíaca. Consulta en urgencias por palpitaciones súbitas, disnea intensa y mareos. Al examen físico se encuentra sudoroso, hipotenso con la presión de 80-50, taquicárdico 160 irregular y con estertores crepitantes y basales. El electro nos muestra fibrilación auricular de inicio reciente. Ante el compromiso hemodinámico descrito, ¿cuál es el manejo de elección en este paciente? Administrar digoxina intravenoso para control de frecuencia, iniciar estatinas para prevención secundaria, cardioversión eléctrica sincronizada, observar sin tratamiento, dado que puede revertir espontáneamente, controlar con calcio antagonistas orales. Bueno, en este caso que tenemos una fibrilación auricular de inicio reciente, no nos va a servir. Que sí nos podría servir si fuera esto estable, eso está inestable. Y si fuera estable, la alternativa A, como la alternativa E, nos podría ayudar. Recuerden que debemos hacer una comparación entre ritmo y frecuencia y pues bueno, eso nos podrían ayudar. La A y la E. Pero en este caso es inestable. Y si es inestable, no vamos a esperar a que haga efecto la digoxina ni los calcio antagonistas orales. Debemos actuar ya y actuamos tampoco con estatinas que no tienen nada que ver acá, ni vamos a observar porque eso es peligroso. Debemos hacer la cardioversión eléctrica sincronizada. La vamos a marcar y estamos en lo correcto por el hecho de que tenemos inestabilidad hemodinámica. Este tratamiento, que es la cardioversión eléctrica sincronizada, permite restaurar de forma rápida el ritmo sinusal. Luego, o bueno, juntamente debemos administrar sedación. Recuerden que es cardioversión, no es algo simple. Vamos con la pregunta número 10. Mujer de 74 años consulta por dolor agudo e inflamación en rodilla derecha. Se realiza artrocentesis obteniéndose el líquido sinovial de características inflamatorias, 20.000 leucocitos. El análisis con microscopio de luz polarizada revela cristales romboidales con birefringencia positiva débil. En relación con este hallazgo, ¿cuál es el examen considerado gold estándar para confirmar el diagnóstico de condrocalcinosis? Pregunta que también parece compleja: velocidad de eritrosedimentación, resonancia magnética nuclear en rodilla, radiografía simple de rodilla, dosificación sérica de ácido úrico, artrocentesis con análisis de cristales en microscopio de luz polarizada. Ya. Cabe o vale la pena aclarar que lo que hagamos en el UNACOM no siempre va a ser igual a lo que se haga en la práctica clínica. Puede ser que un tratamiento sea bueno para el UNACOM, pero no sea bueno o no sea de elección inicial para la práctica clínica. Acá la VHS no nos sirve. Resonancia magnética nuclear de rodilla puede ser, pero aún así no ve bien esos cristales. Radiografía simple de rodilla tampoco ve bien esos cristales, pero aún así pues nos puede ayudar. La dosificación sérica de ácido úrico en gota está bien, pero esto no es gota. Esto es una condrocalcinosis por el hecho de que nos dice gold estándar para el diagnóstico de condrocalcinosis. A pesar de que ya se realizó una artrocentesis, lo correcto sería realizar otra con análisis de cristales en el microscopio de luz polarizada. Como les digo, no siempre va de la mano de una con la práctica clínica. Entonces, la artrocentesis es el procedimiento mediante el cual se obtiene el líquido sinovial. En el contexto de una monoartritis aguda, es mandatorio realizarla para descartar infección, ya que clínicamente puede confundirse con pseudogota, como con la condrocalcinosis, en otras palabras. En el líquido sinovial, la condrocalcinosis suele ser de tipo inflamatorio, con un recuento entre 2.000 a 50.000, y acá tenemos 20.000.
El análisis con microscopía de luz polarizada es clave diagnóstica. Se observan cristales romboidales. Este hallazgo confirmaría la presencia de cristales de pirofosfato de calcio. Por eso se considera el gold estándar. Ningún otro examen de radiografía de laboratorio puede confirmar con certeza la naturaleza de los cristales. Pregunta con mucha ambigüedad y también muy compleja. Vamos a la pregunta número 11. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de megacolon de la enfermedad de Chagas? Proliferación del músculo liso, inflamación de la mucosa exclusivamente, destrucción de plexos mioentéricos por respuesta inflamatoria, fibrosis submucosa aislada o estenosis isquémica segmentaria. Acá fisiopatológicamente, que no es de los temas, o bueno, no es algo que se pregunte con mucha frecuencia en el EUNACOM, todo respecto a la fisiopatología. Debemos recordar que en el megacolon habrá algo, una de las alternativas que va a provocar que haya una alteración en la motilidad. Y si hay esta alteración en la motilidad, habrá dilatación. ¿Cuál de todas estas será? Proliferación del músculo liso. No del todo, sí puede haber algo de proliferación, pero no es lo más característico. Inflamación de mucosa exclusivamente no, pero sí también habrá inflamación de la mucosa. Destrucción de plexos mientéricos por respuesta esto es lo correcto. Esto desarrollará una alteración en la motilidad y posteriormente dilatación. Fibrosis o mucosa aislada, puede haber fibrosis, pero de manera aislada, estenosis isquémica segmentaria, estenosis no, dilatación sí. Vamos a marcar la alternativa C, siendo esta la correcta. En la enfermedad de Chagas por infección de Trypanosoma cruzi, no se pueden olvidar el agente de la enfermedad de Chagas, porque me parece que fue pregunta de examen. ¿La vimos en una reconstrucción? Entonces, desencadenará respuesta inflamatoria persistente. La inflamación destruye las neuronas de los plexos mentéricos o mucoso. La pérdida neuronal provoca una alteración en el tono y la peristalsis, generando dilatación progresiva y atonía. Con el tiempo se desarrollará el megacolon crónico que se manifiesta con estreñimiento severo, dolor abdominal y riesgo de impactación fecal. Vamos con la pregunta número 12. Mujer de 52 años con antecedente de hipertensión arterial y obesidad. Consulta por poliuria, polidipsia, pérdida de peso no intencionada en los últimos 3 meses. Al examen físico se encuentra índice de masa corporal de 32, presión arterial de 150/95. Se solicita laboratorio, glucemia basal en ayunas 128, colesterol total de 240 y triglicéridos de 220. Según los criterios diagnósticos, ¿cuál es el valor de glucemia basal en ayunas que confirmaría el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2? 140, 160, 100, 110, 126. De 100 a 110 no, pueden ser prediabetes, aunque algunos dicen que no existe la prediabetes. Esto ya es otra cuestión, esas discrepancias, pero para el NACOM pues no nos interesa esto respecto a los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus tipo 2, que estén 140, 160, son rangos que sí nos pueden indicar que puede ser ya esta diabetes mellitus tipo 2, pero aún así, si se dan cuenta, si recordamos los criterios diagnósticos, nos dice más dos pruebas de glucemia en ayuno que sean mayor o igual a 126. El valor primordial que nos da los criterios diagnósticos. 140, 160 están bien, pero aún así el valor exacto según los criterios diagnósticos sería 126. Ojo que también puede ser 140, quizás 160, adjudicando que puede ser la correcta el valor más alto, pero pienso que por los criterios estamos bien. Es el bueno, es criterio estándar para el diagnóstico de diabetes mellitus. También nos dice que acá tenemos los criterios, que pienso que es lo más importante de acá, la hemoglobina glicada más de 6,5, el glicemia en ayunas más de 200, 2 horas después del APTGO con 75 gramos de glucosa, glicemia al azar más de 200 con síntomas, y la elección del test depende del contexto clínico, pero la glicemia en ayuda sigue siendo uno de los métodos más utilizados en la atención primaria en Chile. Vamos a la pregunta número 13.
Hombre de 62 años con antecedente de hipertensión, consulta por dolor abdominal leve en fosa ilíaca izquierda de 3 meses de evolución, asociado a cambios en el hábito intestinal. Usted observa leve distensión abdominal sin signos de irritación peritoneal ni fiebre. La colonoscopia nos dice múltiples divertículos en colon sigmoides sin complicaciones. En relación con la enfermedad diverticular no complicada, ¿cuál de las siguientes complicaciones no esperaría encontrar? Vean, no y no da sí. Algo por el estilo. Estreñimiento intermitente, perforación libre, dolor abdominal leve, distensión abdominal o sensación de evacuación incompleta. Acá el cuadro, de hecho ya nos dice que es enfermedad diverticular no complicada. Aunque no nos lo diga, quizás lo podemos sospechar por la edad, por el dolor en la fosa ilíaca. La colonoscopia nos dice que hay múltiples divertículos, refuerza mucho el diagnóstico y sin complicaciones. Entonces, nos dice acá que no hay complicaciones y cuál de las siguientes complicaciones no vamos a encontrar acá. Estreñimiento intermitente es algo que sí, porque es no complicada. Puede haber perforación libre. Perforación y es una complicación como tal. Esto pues no debería existir, siendo esta la correcta. Dolor abdominal leve, pues algo inespecífico que puede estar, distensión abdominal también puede estar, incluso acá nos dice, se observa distensión abdominal. Sensación de evacuación incompleta que también es algo típico. Entonces, lo que no encaja acá es la perforación libre, siendo esta la correcta. La perforación libre del colon es una complicación grave propia de la diverticulitis complicada y no está presente en la forma no complicada. Entonces, ahí radica todo esto que vimos en la alternativa para responder a la pregunta que nos da este enunciado. Vamos con la pregunta número 14. ¿Qué intervención mejora la adherencia al tratamiento en pacientes bipolares? Evitar visitas de seguimiento, aplicar técnicas de hipnosis, automedicación con antidepresivos, educar al paciente y familiar sobre la enfermedad y tratamiento o suspender medicación cuando mejora. Esta pregunta también está sencilla. Evitar visitas, sí hay que insistir en las visitas por el seguimiento, aplicar técnicas de hipnosis. La hipnosis es una terapia que no está avalada por el Congreso de Psiquiatría con las guías, que sí funcione para la bipolaridad, pues no hay datos que sí la avalen que funciona. Automedicación con antidepresivos. Automedicación sabemos que nunca es bueno y aún peor con antidepresivos. Educación al paciente, esto es lo correcto. Suspender medicación cuando mejora, no se suspende de golpe. La medicación, no, era la C, la D. Suspender medicación es incorrecto, no se suspende por sí, de por sí. Acá lo correcto es la D, lo dijimos, fue un error de dedo. Entonces, la educación al paciente, pues, es lo más importante. Debe tener buena adherencia terapéutica, el apoyo en casa es primordial. Además, debemos informar que el curso es crónico, recurrente, el seguimiento es bastante importante, vale la pena recalcar este punto. El apoyo informal, el apoyo familiar, reconocer los síntomas tempranos, todo es importante respecto a la educación del paciente y familiar sobre la enfermedad y el tratamiento. Vamos con la pregunta número 15. ¿Qué técnica mejora el aclaramiento mucociliar en sinusopatía crónica? Descongestionante típico continuo, lavado nasales con solución salina hipertónica, antihistamínico oral, antibiótico inhalado o corticoesteroide sistémico. Está igual, está relativamente sencilla. Descongestionante tópico continuo, pues el hecho de que sea continuo no nos puede dar una rinitis medicamentosa como complicación si usamos ese descongestionante tópico de manera continua. Lavado nasales con solución salina esto es lo correcto. Técnica que nos mejora el aclaramiento mucociliar en una sinusopatía crónica. Sencillo. Antihistamínico oral, no. Darle antihistamínicos orales acá pues no nos sirve de mucho. Antibiótico inhalado, no es lo correcto. Corticosteroide sistémico en casos graves, podemos pensarlo, pero acá no nos indica nada de gravedad. Marcamos la alternativa B, lavado nasal con solución salina y estamos bien. Ojo que el descongestionante tópico se puede usar también como manera coadyuvante, acá solo que la palabra continuo lo cambia, no es lo correcto.
Entonces, los lavados nasales con solución salina mejoran el aclaramiento mucociliar al reducir la viscosidad del moco y facilitar su expulsión. Ese procedimiento contribuye a mejorar los síntomas nasales y restaurar la función mucociliar. Pregunta, buena, sencilla, pero buena para recordar. Pregunta 16. ¿Qué hallazgo de biomarcadores troponina se espera en extrasístoles ventriculares benignas aisladas? Ascenso gradual tardío, patrón de infarto transmural, troponina normal o ligeramente elevada por esfuerzo, elevación marcada mayor a 5 veces, troponina siempre indetectable. El ascenso gradual tardío no, esto lo vimos en necrosis. Y acá simplemente tenemos extrasístoles ventriculares benignas aisladas, patrón de infarto este también vemos en necrosis y no es un patrón en este contexto. Troponina normal o ligeramente elevada, pues sí, es lo típico que la troponina es normal, puede estar elevada, ya que eso se trata de extrasístoles ventriculares benignas. Pedir troponinas es algo quizás indiferente porque puede estar normal. Elevación marcada mayor a 5 veces, esto podemos verla en daño miocárdico, cualquier cosa que produzca daño miocárdico. Un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, nos dará esto. Acá no. Troponina siempre indetectable, no, no va a estar indetectable, puede estar en rangos normales. Entonces marcamos la alternativa C, troponina normal o ligeramente elevada y estamos en lo correcto. Las extrasístoles ventriculares benignas, en esta En esas extrasístoles, el fenómeno es puramente eléctrico, no existe daño ni muerte de células cardíacas, de modo que las membranas permanecen intactas y la troponina se mantiene normal o indetectable. En un infarto agudo de miocardio, por el contrario, pues ocurre una necrosis masiva de miocitos, liberando grandes cantidades de troponina. Eso genera la curva característica. Por ello, en un paciente que consulta por palpitaciones, un electro que muestra extrasístoles junto con troponinas normales en mediación seriada es un hallazgo altamente tranquilizador. Acá nos podría haber dado un caso clínico que muestre lo que dice. Consulta por palpitaciones, pero en el electro se ven simplemente estas extrasístoles ventriculares. Cuidado con este tipo de preguntas, les hago recuerdo, acá siempre vemos los datos más importantes, más característicos, pero siempre es bueno compararlo, tal vez imaginarnos o crear en nuestra mente un caso clínico parecido. Vamos con la pregunta número 17. Un lactante hipotónico yace en decúbito supino con las caderas abducidas y rotación externa y las rodillas flexionadas, adoptando una postura que se asemeja a de una rana. Esta postura es un signo clínico de distonía focal, rigidez parkinsoniana, hipotonía generalizada significativa, hipertonía espástica, contracturas articulares en flexión. Estas contracturas articulares en flexión, pienso que es algo muy grave porque que solo sea en flexión debe ser algo muy grave. Acá dice las rodillas, rotación externa, caderas abducidas. Todo eso es característico de un síndrome hipotónico. Que sea la de una rana nos ayuda para saber más o menos de qué se trata. Pero esta me parece que no es hipertonía, no, lo contrario, es hipotonía. ¿Hipotonía generalizada significativa? Pues sí, pienso que sí, porque la rigidez parkinsoniana es algo propio de adultos y la distonía focal nos da contracturas, no nos da hipotonía propiamente dicha con esas características. Entonces marcamos la alternativa C, hipotonía, y estamos bien. La postura de rana es un signo clásico de hipotonía generalizada significativa. Tenemos que las caderas se encuentran abducidas o abducidas, las rodillas flexionadas y los miembros inferiores descansan sobre la superficie del examen. El patrón postural se debe a la incapacidad de los músculos hipotónicos para mantener las extremidades contra la gravedad. Es un signo inespecífico respecto a la causa, ya que puede aparecer en hipotonía central o periférica. En contraste, esta postura nos observa en cuadros de hipertonía, rigidez o distonía, donde el tono muscular está aumentado y las posturas normales son consecuencias de contracciones musculares sostenidas. Pregunta 18. Paciente de 58 años hospitalizado en la UCI por insuficiencia respiratoria, portador de catéter venoso central desde hace 10 días. Presenta fiebre de 38,5 grados, escalofríos y leucocitosis. No hay foco evidente
En examen físico, se sospecha de infección relacionada al catéter venoso central. El equipo médico decide no retirar el catéter inicialmente y solicita estudios microbiológicos para mejorar la detección de los patógenos. ¿Cuál es el cultivo más adecuado en este escenario? Cultivo de esputo, hemocultivo tardío, urocultivo, frotis vaginal o cultivo del conector del catéter. Pregunta que se basa todo en relación al paciente con el catéter venoso central. Acá el desputor cultivo, frotis vaginal no tiene nada que ver, las podemos descartar. El hemocultivo estaría correcto, pero el hecho de que sea tardío, pues esta palabra como que lo cambia. Hemocultivo está bien, pero tardío, tu- en la UCI sabemos que todo se debe hacer lo más rápido posible y también bien hecho. Que sea tardío, pues no estaría mal. Hemocultivo, el cultivo del conector del catéter sería lo correcto. Vamos a marcar esto y estamos bien. El cultivo del conector consiste en una forma de muestra de sangre del segmento proximal del catéter, lo que permite realizar el diagnóstico sin retirada inmediata. Se compara con el hemocultivo periférico para establecer concordancia. Facilita la diferenciación entre colonización e infección real. Permite conservar el acceso vascular mientras se confirma el diagnóstico. Vamos con la pregunta número 19. Paciente de 45 años, trabajador de curtiembre, consulta por úlcera indolora del antebrazo derecho, rodeada de edema importante. Refiere haber manipulado pieles animales sin protección. Se sospecha infección por Bacillus anthracis. En relación con las formas de contagio del antrax, ¿cuál es la más frecuente en humanos? Antrax gastrointestinal, ocular, cutáneo, por inhalación pulmonar o meningio primario. Este cuadro nos habla claramente de qué. Obviamente Anthrax, pero, pero viendo más allá, el cuadro más frecuente en relación a la forma de contagio, acá pues está sencillo. El gastrointestinal mm, no es de los más frecuentes, algo raro por comer carne con carne contaminada. Acá pues no tenemos ese antecedente. Ocular, que creo que ni existe, cutáneo. Consulta por úlcera, indolor en antebrazo, edema importante, manipulación con pieles sin protección, o sea, en la cortiembre. Eso es lo típico. Y además es la forma principal de contagio de anthrax. La que es por inhalación, ojo, la gastrointestinal y la que es por inhalación tienen muy mal pronóstico, pésimo pronóstico. Más que todo esta que es por inhalación, aún así es muy rara. Anthrax un hijo primario que tampoco se lo ve, me parece aún más raro, pero vamos a marcar anthrax cutáneo. Esa es la correcta y es la forma más frecuente, entre 90 y 95% de los casos. Se produce cuando las esporas entran a través de cortes, abrasiones o heridas, generalmente al manipular productos de animales contaminados, piel, lana, cuero. La lesión típica comienza como una pápula pruriginosa que evoluciona a una vesícula y posteriormente una úlcera indolora con escaras necróticas, que se le llama carbunco maligno. Carbunco cutáneo también me parece. A pesar de su aspecto alarmante, el anthrax cutáneo suele ser la forma menos grave de la enfermedad, cuya mortalidad es menor al 20%. El diagnóstico se basa en la clínica y puede confirmarse con PCR. Vamos con la pregunta número 20. Un niño de 3 años con antecedente de encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal moderada, SARNAS 2 moderado, presenta retraso motor, espasticidad de las cuatro extremidades, peor en piernas, hiperreflexia de Babinski bilateral. Camina con marcha en tijera. ¿Qué secuela motora crónica es esta? Parálisis cerebral espástica, cuadraplegia o displegia, atrofia muscular espinal tipo 2, ataxia de Friedreich, distrofia muscular de Duchenne o síndrome de Rett. Recuerden, síndrome de Rett se da en gran porcentaje en pacientes de sexo femenino y que viene con regresión de, de los hitos de desarrollo o de desarrollo. Así que no es. Distrofia muscular de Duchenne no está relacionada con la encefalopatía hipóxico-isquémica, esta es congénita, la ataxia de Friedreich me parece que es en adultos mayores, no,
No parece que sea en niños. Atrofia muscular espinal tipo 2. Este es un síndrome hipotónico que no está caracterizado por el antecedente de encefalopatía isquémica y aún más que tenga espasticidad en las cuatro extremidades. Eso es característico o lo más probable es que sea una parálisis cerebral espástica. Entre paréntesis coloca cuadriplegia o displegia que nos ayudan bastante. Es un conjunto de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura que limitan la actividad y derivan en la lesión cerebral no progresiva, ocurrida en el periodo fetal o infantil temprano. Las principales causas son encefalopatía hipoxemia, el cuadro descrito con retraso motor, espasticidad, hiperreflexia, Babinski, todo esto corresponde a la parálisis cerebral. Las otras formas, ya acabamos los 45 minutos, ya nos están votando, la espástica dicinética atáxica. La táctica menos frecuente, pero esta taxia de Friedrich, sí, me suena como que adultos, así. Pensaba que no, pero igual puede haber. En fin, llegamos a las 20 preguntas. Espero que todos hayan respondido de manera correcta. Ya vimos algunas preguntas que estaban muy buenas, con alto nivel de complejidad. Y las alternativas igual, como que se parecían algunas, otras no. Tuvimos muchas. No sé, la única pregunta que estaba muy compleja era la 5. Realmente es súper compleja. Esperemos que no nos venga así ese tipo de preguntas en el UNACOM, pero bueno, estoy seguro que ustedes sí lo respondieron bien. Entonces, sigamos estudiando y nos vemos en otro video.